Tengan muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho poder contar con ustedes en esta tarde. Ahora vamos a hablar acerca de cómo hacer una programación de radio, siempre en respuesta de la clase, en continuación de la clase que tuvimos de cómo hacer una programación, cómo hacer una parrilla. Este es un pequeño refuerzo para que ustedes puedan trabajar su tarea. Dice, una programación es mucho más que la suma de programas. Una programación implica pensar e imaginarse cada programa, construirlo y organizarlo de modo que llenemos todos los espacios de nuestras emisiones. Es preguntarse cuándo sale al aire, qué días, a qué hora, a quiénes va dirigido y de qué forma supera a la competencia con la que se enfrenta. Debemos de imaginarnos una buena programación nos permite enseguida a palabras como amena, sencilla, cultural, variada, dirigida, específica, participativa, evaluativa, ágil, agradable, informativa, actual, etc. Por eso resulta conveniente una metodología que nos permita construir nuestra programación. Nosotros debemos de tomar muy en cuenta que cuando nosotros hagamos una programación radial, debemos de tomar muy en cuenta todos estos aspectos, porque nosotros nos vamos realmente dirigiéndonos a un público en específico, en donde debemos de cumplir todas esas expectativas para generar una audiencia meta eficaz en la cual siempre tengamos oyentes. También debemos de identificar la competencia. Nosotros acá vemos que tenemos esa es la corporación del grupo Samex. Tenemos Radio La Chévere, 102.9, La Pulso, Estéreo, Caliente, Coco. Bueno, tenemos una sinfín, pero cada una de ellas cumple diferente tipo de target. Entonces nosotros, por eso debemos de identificar la competencia. Se dice que se trata de mirar objetivamente a quienes nos enfrentamos, es decir, las demás opciones que tienen los oyentes durante la misma hora y en los mismos días. Conocer la competencia significa actuar de acuerdo con la realidad y superarla, ganar el espacio y la audiencia, concretar los objetivos comunitarios. Aquí la palabra clave es ofrecer algo que los demás no ofrecen en cuanto al tipo de programa enfrentado a la propuesta, a los mensajes y a las fuentes que consultamos y a la audiencia. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Hay preguntas? No, Miss. No, Miss, bien, todo bien. Ok. Por eso resulta necesario reconocer la competencia, identificarla y aprender de ella, con el fin de saber qué aspectos la podemos superar, qué es lo que nosotros podemos ofrecer como diferente, y es por ello que debemos de definir nuestro target. ¿Se recuerdan en la primera clase que yo les puse a hacer una actividad en donde tenían que identificar el nombre de la empresa, tenían que ver la duración, los objetivos, pusimos para qué público iba destinado, que así hicieron una pequeña exposición? Entonces, a eso se refiere el target. Acá les he puesto los elementos para que ustedes los puedan tomar en cuenta. El nombre, duración, frecuencia, horario, objetivo, temas, descripción, audiencia, comercialización, equipo necesario. Dentro de todos esos aspectos, ustedes tienen que reunirse en grupo, tienen que hacer un focus group para que, Harry, perdón, para que ustedes puedan delimitar qué tipo de audiencia quieren. La duración del programa. En la clase pasada hablamos de eso, de si ustedes quieren una programación de 2 horas, tienen que, dentro de esas 2 horas, partirla en la primera fase, en la primera hora, designar qué programas van a colocar en esa hora y en la segunda hora cómo lo van a distribuir. Luego, en cuanto a los horarios,
también yo les mencionaba de que era muy importante hablar ustedes en específico, permítanme. Permítame. Dele, Miss, tranquila. Le voy a dar el teléfono para que mejor me ponga a jugar. Ay, hijo. Vale, le baja volumen, por favor. ¿Nos quedamos a dónde, perdón? En horarios. ¿Se acuerdan en la clase pasada que yo les hablaba acerca de los horarios que tienen que designarlos, si lo van a hacer en la mañana, si lo van a hacer en la tarde, si lo van a hacer en la noche? Si ustedes eligen en un horario matutino, tienen que tener esa chispa, tienen que tener esa energía de cómo interactuar con las personas, porque acuérdense que todo el mundo, cuando ponen la radio, específicamente, si lo hacen, es porque a lo mejor van para sus estudios, otros van a trabajar, y las amas de casas están en sintonía, y lo que ellos quieren es un espíritu alegre, recordando de que no solamente van a estar poniendo la emisora solo por escuchar al locutor, claro que no, casi siempre, y quizás digamos que un 80% lo hacen por escuchar la música. Entonces todo esto va acompañado y ameno para que nosotros sepamos cómo hacer un buen programa. Bienvenido, Rodrigo. Luego los temas, tienen que saber cómo dirigirlos, los objetivos, las descripciones, la audiencia, qué tipo de audiencia, la comercialización. Eso es muy importante destacar porque si nosotros marcamos nuestro público, todas estas personas que nos van a querer hacer un patrocinio en nuestro programa, eso viene bien para la radio, para poder ser bien pautada, para poder pagarle a todos sus empleados. De ese tema quiero que ustedes le pregunten a David Cajura, porque creo que les va a hablar un poco de cómo hacer la comercialización. ¿Se acuerdan que ustedes me decían de cuánto se cobraba por hacer una cuña radial, cuánto se cobraba para hacer un documental, para hacer un off? Entonces todos esos elementos son muy importantes saber para ser un locutor o locutora bastante cotizada. Acá yo les puse, esto último lo podemos indagar a través de la publicidad que pautan en cada espacio por los mensajes que les llegan y las llamadas que reciben. Todo esto nos da pistas sobre la audiencia. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Puedo pasar la diapositiva? No les pregunté. Sí, Miss. Y acá les dejé la foto de Moisés. ¿Se acuerdan de él, verdad? Cuando lo llevé Sí, eso le iba a decir, Miss. Sí. Lo puse porque es uno de los locutores que en su audiencia, si recuerdan, él dijo de que era juvenil, que era un público específico donde él interactuaba, que ponía música de la que está ahorita en tendencia. Ahora bien, acá les dejé un ejemplo para que ustedes lo tomen en cuenta en su tarea. Tienen que poner la audiencia, tienen que destacar si son parejas jóvenes, adultas, si es adulto contemporáneo, se recuerdan la clase pasada. Las edades, entre qué oscilan, si entre las 23, las 40 años, si es un público infantil, si quieren ser radiocuento. Si quieren ser radiocuento, podría ser entre las edades de, qué sé yo, de 1 año o de los 0 a los 12 años. Gustos y preferencias, tienen que saber todo eso para que ustedes puedan enfocarse y tener un excelente programa. ¿De qué nos sirve hacer el mejor programa si no sabemos qué es lo que quiere nuestra audiencia? No vamos a hacerlo porque nosotros se nos pegó la gana de hacer X programa. Tenemos que hacer un estudio de mercado para ver si realmente va a pegar nuestro programa.
las necesidades, esas son las características culturales. Luego, les puse acá, mientras más detalles conocemos de nuestra audiencia, mejor será el resultado de nuestra planificación. No es lo mismo producir algo, eso deben de tomarlo en cuenta. No es lo mismo como decir que vamos a producir para jóvenes, o sea, ¿qué tipo de jóvenes? Jóvenes que les gusta la electrónica, jóvenes que les gusta el reggaetón. O sea, si tú pones mi audiencia jóvenes, pero ¿qué tipo de jóvenes? Tienes que especificar eso. Entonces acá les puse el ejemplo de que para jóvenes rockeros de 18 años. Ahí ya estás especificando hacia qué público vas a dirigirte. Luego, en definitiva, el grupo objetivo que escojamos determina las características del programa, los temas, recursos y el formato. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, mis niños? No, Miss, está bien todo. Vale. El formato radial. Hay muchas formas de comunicar mensajes a través de la radio. Algunas usan la actuación, otras la música y otras la voz como recurso principal, combinando la voz humana, la música, los efectos sonoros y organizándolos bajo una estructura determinada, obtenemos una gran variedad de formatos radiales. El formato viene del vocablo latino forma, llamados así a las figuras o estructuras concretas de realización entre revistas, reportajes, radionovelas, sketch cómico, top 10, etc. Esos son uno de los tantos formatos que hay. Hay una infinidad. Sin embargo, ningún formato es inamovible. Se lo puede adaptar, corregir, transformar de acuerdo a las necesidades de producción y de la audiencia. Como les decía, de que ustedes tienen que saber enfocarse qué tipo de audiencia quieren ustedes enfocarse y cuáles son los formatos que ustedes quieren abocarse para la audiencia. Por ejemplo, si ustedes quieren tener un programa en la tarde en donde quieren hablar acerca de los espectáculos, de cuántas veces Lady Gaga ha tenido conflictos con sus amistades, un ejemplo. Entonces ustedes tienen que hacer un ejemplo, podrían hacer un top 10 de Lady Gaga. Entonces es una forma de cómo llegar al público. O sea, si vas a hablar solo de ella, tenés que hablar desde que comenzó en su música hasta la actualidad. Datos muy importantes y muy sobresalientes para que sean parte de lo que está pidiendo y demanda la audiencia. Siempre tienen que tomar en cuenta de que dentro de ese formato, digamos que es top 10, tiene que ir enfocado hacia el público en específico. Si lo hacen de un programa juvenil, tiene que ser música acorde al género. Si es un formato contemporáneo, ustedes tienen que poner solo música de la época de este selecto público. Acá también yo les coloqué sobre los tipos de género. Están los géneros que son básicamente tres: los dramáticos, sociodramas, teatros, novelas, los periódicos, noticieros, debates, entrevistas, deportes. Y los musicales, escalera de éxitos, especiales por géneros, mano a mano, etc. Están los públicos, según el sexo, la edad, el oficio, sus necesidades, su situación. Las intenciones, hay que definirlas muy bien. Si se trata de educar, recrear, informar, aprender, sensibilizar, concientizar, compartir, participar, incitar. Ese orden no significa que esos sean estrictamente los pasos a seguir en el diseño de un programa, porque en la práctica sabemos que los géneros se mezclan y
En las intenciones, recuerden que son únicas. Además, pueden resultar más sencillo y enriquecedor imaginar primero la situación, una historia que nos lleve a definir el programa. Luego deben de considerar y tomar en cuenta los objetivos metas. Toda producción radial debe responder a objetivos o metas que debe de alcanzar. Los objetivos nacen de necesidades específicas que pretendemos cubrir. Dentro de las necesidades tenemos la necesidad de la emisora de comunicar mensajes acorde a su filosofía, informar, formar y crear conciencia en la opinión pública, conseguir los recursos financieros para la emisora. Esos puntos pueden estar interrelacionados o funcionar de manera independiente, pero deben de ser identificados con la claridad, pues marcarán la pauta para las decisiones siguientes en la planificación del programa radial. Dentro de los objetivos generales, deben de tomar en cuenta que es el resultado global que espera obtener el productor de su audiencia con la difusión del programa radial. Los objetivos específicos son los resultados concretos en áreas específicas. La suma de ello da como resultado la consecución del objetivo general. Es muy importante poner los objetivos generales y específicos porque eso nos lleva a un mejor programa. Vamos a saber hacia dónde vamos a ir dirigidos. Ya solo nos quedan 10 minutos. Para formular un objetivo, debemos de pensar en los resultados que queremos lograr en la audiencia, ya sean cambios de conducta o comportamiento, fidelidad con la emisora, preferencia de la audiencia a nuestro programa, conciencia sobre los temas determinados, motivación para vivir mejor, etc. ¿Hay preguntas? Hola niñas y niños. No, Miss. Ok. Solo voy a revisar acá. Voy a hacer que estén ahí. Y luego, para obtener un programa de éxito, debemos de conocer nuestra audiencia. Esto es básicamente de acuerdo cuando nosotros queremos enfocarnos cuando ya hacemos nuestro programa. Tenemos que conocer a nuestra audiencia, tenemos que saber cuál es la clave y éxito que nos puede llegar a ser un mejor locutor. Tenemos que estudiar a las personas, tenemos que saber eh, la edad, el sexo, el grupo familiar, las rutinas. Tenemos que saber qué le gusta hacer, cuáles son las cosas comunes que tal vez a lo mejor tengan con el locutor, si le hace simpatía el programa, agarrarse, digamos, de ese tipo de situaciones para generar un ambiente bastante elocuente y que haya una interacción de simpatía, de entusiasmo y que se genere ese calor en donde podamos hacer una programación más específica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un programa en la mañana y comenzamos a hablar acerca del tráfico y a lo mejor vas manejando y de repente ves un perro que anda en la calle, entonces hay bastante gente que se presta a hacer llamados de solidaridad, entonces en ese momento la, la radio escucha, llama y le dice al locutor de que ha visto un perro que está en tal zona. Entonces, es ahí donde uno, como locutor, tiene que ponerse en una parte humana y hacer una forma más amena y preguntarle que dónde está, preguntar específicamente cuáles son las características del perro y tal vez hacer un medio chiste, ¿verdad? Que, hey, debemos de cuidar nuestras mascotas, no las dejemos que anden en la calle,
cuidémoslo, no abran el portón cuando saben de que están cerca de la sala. No sé, un sinfín de formas de cómo interactuar con el público hay, y es ahí donde ustedes tienen que ser bastante astutos para que tengan una excelente programación. También tienen que saber, por ejemplo, por qué me interesa como oyente, por qué lo elegí como mi oyente. Son preguntas muy importantes que deben de considerarse y tomarse en cuenta. ¿Qué me hace falta conocer de él? Recuerden de que nosotros nos dirigimos hacia bastantes personas, entonces debemos de enfocarnos a saber cómo expresarnos y no dañar los sentimientos de las personas. Si tocamos un tema religioso, no vamos a enfocarnos en una sola religión, o sea, tenemos que ser neutros, porque recuerden de que nuestra audiencia es infinita. ¿Preguntas, niños y niñas? Miss, Hola. ¿cómo se logra obtener como las estadísticas de la audiencia que nosotros tenemos en un programa? Vaya, lo que ustedes pueden hacer es, en primer lugar, reunirse como grupo. En segundo lugar, ustedes tienen que ser como... En segundo lugar, tienen que ser un focus group en donde tienen que desarrollar, digamos, cuáles son el público al que se quieren dirigir. Depende de esto, ustedes para saber las estadísticas, de cuánta es la población que ustedes quieren dirigirse, tienen que hacer este tipo de encuestas para hacer como un sondeo de cuánta es la población de que lo va a escuchar. También, no sé si esa es tu pregunta o hacia dónde va enfocada. No, sí, Miss, ya ahí está, gracias. Sí, también está otra forma de cómo medir nuestra audiencia cuando estemos en el programa. Hay empresas que se encargan de saber el rating para saber cuánta es la audiencia masiva que nos escuchan en nuestro horario. Se les paga y ya te dicen cuánto es la audiencia que tenés. De hecho, hasta se puede saber cuáles son las mejores emisoras que se escuchan a diario, cuáles son las que tienen mayor rating. Y acá les dejo el recordatorio de la tarea que les dije la semana pasada, que es en respuesta a esta clase. ¿Tienen preguntas sobre la tarea? Me imagino que ellas están poniendo de acuerdo como grupo. Hola. Sí, Miss. Vaya. Va pasando el pan. Vaya, solo quiero recordarles que, por favor, entren en sus tareas, pónganse de acuerdo si lo están haciendo en grupo para que puedan hacerlo de una mejor manera. Si van a hacer un programa en vivo, anoten todo en el guión para que si la primera persona que habla, la presentadora, haga la entrada inicial, digamos, bienvenidos al programa, su espacio informativo, Mañanitas Alegres, nos encontramos acá con Yoemi. Yoemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contame, ¿cómo te ha ido? Ajá, Yoemi. Bien, Miss, ¿y a usted qué tal? Muy bien, acá disfrutando de esta mañanita, son las 9 de la mañana y apenas tomándome el primer café de la mañana. Contame, Melanie, ¿cómo estás desde tu casa? Hola, Melanie, ¿estás ahí? Hola, Missy, aquí bien. Pero yo no soy tu misa, ahorita estoy en el programa. Mi nombre es Scarlett Cermeño. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante decir el nombre. Entonces, si ustedes van a hacer su programa, tienen, si lo están haciendo de esta manera, que lo estamos haciendo por medio de envíos, por medio de WhatsApp y por medio del correo,
tienen que ser el guión para que el editor no le cueste juntarlo. Había un programa en donde estaba muy bueno, pero no hacían sus respectivas presentaciones. Entonces, eso le resta puntos. A mí me gustaría de que tomaran muy en cuenta todos esos puntos y que al final también se despidan. Si termina el programa, van a decir, por ejemplo, eso ha sido todo, muchas gracias, lo veo hasta las próximas. Se despide Scarlett Cermeño en esta emisión más de Mañanitas Alegres, ¿me entienden? Entonces, es parte de su presentación. Y pendientes con la otra clase. A las 5:30 nos vemos. Yo les voy a mandar nuevamente para que se puedan conectar. Enciendan sus micrófonos porque ya solo un minuto nos queda. Ok, Miss. Ok, Por favor. Miss, ahí estamos pendientes Ok, entonces. Miss. Vaya, Miss. Oigan, por favor, Ay, los quiero a las 5:30 porque él se va a conectar a esa hora y él va a estar sin Puntuales. favor. Bye, sí, Misita. vamos a estar.